Buenas tardes, el día de hoy para la clase de Economía Colombiana hablaremos sobre el libro prohibido de la economía. Mi nombre es Santiago Álvarez y junto con mi compañero Juan Cuesta hablaremos sobre el capítulo de los bancos. Este capítulo se desemboca en los conceptos prohibidos y verdades escondidas, en donde el negocio que elaboran es bastante simple, la verdad. Cobran por prestar más de lo que ofrecen. De esta manera simple obtienen ganancias. Para expresarlo de una manera más simple, se entiende que cuando se le pide prestado al banco se debe pagar dos veces, pero cuando éste pide prestado solo se le devolverá la misma cantidad. Algo que llega a dominar al margen de intermediación de la que hablaremos más adelante. La pregunta que surge es en torno al porqué de esta situación es lo que normalmente los bancos responden que es la ganancia por distintas circunstancias como el custodiar dinero o el analizar a quiénes prestar en función de su solvencia, estableciendo que son un medio para canalizar el ahorro de unos para convertirlo en la inversión de otros. Aún así surge otra incógnita y es porque ellos poseen esa exclusividad de canalización de ahorros y no alguien más, respondiendo que debe ser un sector regulado para evitar crisis o abusos para que no ocurra algo similar o peor a lo que sucedió con la situación del crack en 1929. Pero esto no explica que aún sigan ocurriendo abusos, eh, quiebras, rescates bastante habituales y no de una naturaleza minúscula. Así que estos beneficios que ofrecen por encima de la mesa facilitan que las personas estén de acuerdo con el sistema que funciona como salvavidas para que su ganancia se base en aprovecharse de la necesidad de quien solicita el préstamo. El margen de intermediación. En la versión oficial se establece que representa la diferencia entre el producto obtenido por la coalición de recursos y el coste de la capacitación de estos. En la versión prohibida es un beneficio privado que emana de una función social, la de convertir el ahorro en inversión. Es así que los banqueros, los financieros y muchos economistas negarán que es verdad. Esto se ve demostrado en el hecho de que el dinero que el banco presta a sus usuarios no es el de la entidad, sino el de las mismas personas que abren una cuenta corriente o depositan a largo plazo. Es lo que confiamos para que esté seguro. Después de todo, no es común que se pregunte si el usuario desee que se le preste su dinero, ya que probablemente se niega porque busca que su dinero se encuentre seguro. Bancos. En la versión oficial, es un tipo de entidad financiera que presta servicios de captar fondos de público y tiene reservado por ley el carácter exclusivo y excluyente de esa actividad. En la versión prohibida son empresas que tienen la exclusiva gubernamental para prestar el dinero que no les pertenece. Es así que tiene por hecho que el dinero bancario que preste en realidad es el que los usuarios depositan, esperando que se haga con prudencia para que cuando lo requieran no haya ningún problema. La pregunta es, ¿cómo se regula esa cantidad? Es a esto lo que se le llama coeficiente de caja y lo financian los bancos centrales. Se denomina de esta manera porque de otra sería escandaloso que se llamara coeficiente de sus ahorros, que sería prestados a terceros. Si no fuese eso suficiente, el valor que financia resulta ser prestado en el 99% de los depósitos por los usuarios. Lo irónico de la situación es que el coeficiente termina siendo fijado por criterios políticos más que por temas de seguridad. Coeficiente de caja en la versión oficial es el porcentaje de dinero de un banco que debe ser mantenido en la reserva líquida, con la característica de que no puede ser usado para invertir o realizar préstamos. Esta base se encuentra establecida por las autoridades monetarias. En la versión prohibida es la parte de los ahorros de los usuarios que a conveniencia de los políticos se detraerá de las reservas bancarias con el fin de poder conceder aún más créditos. Resulta interesante que este coeficiente está fijado por el porcentaje de las mismas entidades, por un porcentaje que las mismas entidades financieras rechazarían. Aún así, los bancos terminan siendo las empresas más financiadas por el dinero que no les pertenece. Todo esto de la mano de departamentos de riesgo que evalúan quién merece o no el crédito. Departamento de riesgos. En la versión oficial, su principal función es determinar el riesgo que significa para la institución otorgar determinado crédito.
analizando los estados financieros del cliente tanto cuantitativa como cualitativamente, además de averiguar si éste posee la capacidad suficiente para pagar dicho crédito. En la versión prohibida es aquel departamento bancario que niega el crédito a personas o empresas igual de endeudadas que el mismo banco. Algo que llega a olvidarse es el hecho de que los bancos prestan lo que no les pertenece sin autorización de quien lo depositó, cobrando más por prestar que por pedir préstamos, denegando el crédito a sus usuarios y entidades que tengan su misma deuda. Hipotecas. En su versión oficial es un derecho que se constituye sobre los bienes de un deudor o de quien avala la deuda, en beneficio de un acreedor para asegurar con estos bienes el pago de una obligación. Si en dado caso la deuda no es pagada, el acreedor tendrá el derecho de quedarse con los bienes hipotecados o a rematar los mismos para cubrir los saldos pendientes. Entonces las hipotecas generalmente se pueden constituir sobre inmuebles o viviendas. Un banco de por sí financia la compra y el comprador garantiza el pago de la misma con la hipoteca. En su versión prohibida es un crédito personal disfrazado de proyecto familiar. Los bancos pueden ir en contra del inmueble si es que queda algo a deber. Pero ¿de qué sirve la garantía hipotecaria si dar el bien no es suficiente en caso de que quede un saldo a deber? La respuesta es que no sirve de nada. Por eso este método no es de los preferidos por los bancos para asegurar sus préstamos. El plazo de amortización hipotecaria. En la versión oficial es el tiempo de duración de un préstamo hipotecario que sirve como medio para calcular el importe de los pagos periódicos. En la versión prohibida, el autor lo compara con una analogía del palo y la zanahoria, eh, donde el palo se ha hecho tan largo que cuando se alcanza la zanahoria para su consumo no tiene dentadura. Lo principal del asunto se centra en los diferentes sectores de las oficinas bancarias, que son personas sometidas a objetos fijados por los bancos desde lo alto. De no ser cumplidos, estarían en una situación donde podría perder su posición, de lo que resulta un dilema personal más que un problema de rentabilidad como tal para el banco. El director de la sucursal bancaria, en la versión oficial, son los responsables del funcionamiento, eficiencia y rentabilidad de la sucursal bancaria. En la versión prohibida es un ente que se ve obligado a anteponer sus asuntos personales al ahorro de sus clientes. Si bien no se defiende el actuar de sus funciones, de igual manera el ser humano se destaca por anteponer el beneficio propio por encima de otros. Además, los que llegan a quedarse en el puesto dejan de lado el cargo de conciencia que les genera este dilema. Las acciones preferentes. En su versión oficial son aquellos títulos emitidos a perpetuidad por una sociedad con una rentabilidad generalmente variable y no garantizada, y que no confiere a su poseedor ni participación en el capital, ni derecho a voto, ni derecho a suscripciones preferentes. En su versión prohibida es la misma que la oficial, es la única de todo el capítulo de los bancos que coinciden. Y resumiéndolo, las acciones preferentes no son acciones ni son preferentes porque no otorgan ningún beneficio en cuanto a rentabilidad o administración para quien las adquiera o las posee. Ingeniería financiera. La versión oficial, de manera textual, es la utilización de instrumentos financieros para reestructurar un perfil financiero existente y obtener así otro con mejores propiedades, como pueden ser la mayor cobertura de riesgos o diversificación de cartera. De igual forma, se enuncia la versión prohibida, la cual dice que la ingeniería financiera es la utilización de técnicas de marketing para que un inversor no haga preguntas. Esto puede entenderse entonces como una forma elaborada de alejar la atención de las personas, inversionistas en este caso, sobre defectos posibles o existentes. Tasa de morosidad bancaria. La versión oficial sobre esto reza que es la tasa que se obtiene al dividir los activos en mora sobre el total de operaciones de activo de la entidad, es decir, créditos impagados sobre créditos totales. La versión prohibida, por su parte, dice que esta tasa es el porcentaje de impagos imposible a ciencia cierta
debido a la refinanciación de la morosidad. Simples palabras, es una forma de aumentar ingresos de manera velada. Consejeros de las cajas de ahorro. La versión oficial de este concepto dice que estas son personas que tienen encomendada la administración y gestión financiera de la caja de ahorros y de la obra benéfico-social que la caracteriza, debiendo existir representantes de las corporaciones municipales, de los impositores, de las personas o entidades fundadoras y del personal de caja. Este consejo es el representante de la entidad para todos los asuntos relacionados a la misma, así como para todos los que se relacionan con litigios en los que se pueda ver envuelta una caja, pudiendo reunirse las veces que sea necesario para la buena marcha de la entidad. La versión prohibida, en cambio, es más sucinta, pues dice que estos consejeros eran o son personas que imponen a las cajas los consejos, entre comillas, que los políticos les daban. Caja de ahorros. La versión oficial dice que estas son entidades de crédito con forma jurídica privada, que realizan operaciones de depósito y préstamo de forma similar a los bancos. Y una parte del beneficio obtenido es reinvertido en la sociedad a través de obras sociales, las cuales tienen forma de becas, recuperación de patrimonio histórico y promoción del arte. La versión prohibida dice que estas entidades son instrumentos financieros para movilizar el dinero desde la sociedad hasta el poder. Se puede entender entonces que las cajas de ahorro, salvo por el tipo de actividad que realizan o no son muy diferentes de un banco cualquiera. Comisión anual. Esta es entendida de manera oficial como la comisión de cuentas corrientes o depósitos que las entidades financieras cobran de manera anual. De manera prohibida, se entiende que esta es una comisión adicional que tiene 12 veces menos posibilidades de ser alcanzada por los clientes. Es, en pocas palabras, otra forma de obtener más dinero de manera disimulada pero arbitraria. Números rojos. De manera oficial, este es el descubierto de saldo en la cuenta bancaria que la entidad financiera cubre para sus clientes atendiendo los pagos. La versión prohibida es que este es el crédito más rentable de las entidades financieras. Banca online. La versión oficial es que este es un sistema que permite a los clientes operar con sus cuentas corrientes. La definición prohibida es que esta es un invento para que los clientes de un banco paguen por trabajar. Interés personalizado. Oficialmente, este es un sistema impuesto por los acuerdos de Basilea, que obliga a los bancos a calcular la prima de riesgo crediticio para cada cliente. Extraoficialmente, esto es nada más y nada menos que usura, la vieja usura, pero informatizada. Denegación de crédito. Esto es, oficialmente, la resolución negativa por parte de una entidad financiera a la concesión de un préstamo por considerar que el riesgo de no devolución es demasiado alto. La versión prohibida es que esto es una operación mediante la cual se acierta con total seguridad en que el crédito no va a ser fallido. Finalmente, fecha valor. Oficialmente, esto no es nada más y nada menos que la fecha en la cual toma valor una operación financiera. Más la versión prohibida dice que este es el lapso de tiempo durante el cual los réditos del ahorro son detraídos de una cuenta.